Caras conocidas, así que bueno, presentación muy breve. Yo trabajo en la UNI, soy profesor de materias, digamos, en lo afín que voy a hablar hoy, y voy a decir nada más que eso. Bueno, trabajo en una materia de seguridad informática, que son la seguridad de sistemas. También estoy un poco a cargo, a cargo del Comité de Seguridad de la UNI, o sea, un poco responsable por cuestiones de seguridad informática, y a su vez hago cuestiones de consultoría y algunos trabajos a terceros hacia empresas. Entonces por eso voy a tratar de esta charla comentarles un poco cómo es el panorama de cuáles serían, digamos, un poco el espíritu de esta charla es contarles cómo implementar un buen programa de seguridad en una empresa. Estamos hablando desde pymes para arriba, y si surge después las preguntas, que voy a tratar también de contarlo bastante rápido, así tenemos lugar a preguntas. Hay algunos consejos de seguridad que, si quieren, podrían aplicarse a cualquier organización, o incluso tips casi personales, incluso más. Muchas de estas cuestiones capaz que surgen dudas de seguridad en el cloud, como decía mi amigo Paulo antes de eso. Bien, entonces sin mucho más preámbulo, arrancamos. Podría haber avanzado. Siempre mis charlas arrancan con un icebreaker, algún chistecito rápido. Dilbert en particular tiene muchos chistes relacionados con estas cosas. Bueno, aquí elegí uno donde, bueno, la verdad que no sé si se lee mucho, sobre todo de atrás. Es un chiste muy pavo, pero donde Dilbert al principio reporta a su jefe que encuentra un problema de seguridad y bueno, el jefe muere, algo así como que el jefe le dice que bueno, no lo resuelve, entonces dice, bueno, me estás esquivando, entonces Dilbert simplemente dice, bueno, ya está, quedó arreglado, y el jefe queda contento diciendo, arreglé la internet. Es un chiste pavo de seguridad, pero cosas que pasan. O sea, al principio lo culpan incluso a Dilbert, y él dice, bueno, yo lo reporto. Pero bueno, por supuesto, como ahí yo sabía que iba a haber gente que me conoce, capaz que alguno esperaba que hackee algo en vivo o alguna cosa más de ese tipo. Entonces, si quieren, aquí tienen un pequeño disclaimer donde voy a hablar, como dice en la parte de abajo, de gestión de seguridad y no de problemas de seguridad puntuales. Si surge después alguna cosita, lo vemos también. Primero, un poco que veamos la necesidad. Por supuesto, cualquier organización de hoy en día suficientemente grande tiene su presencia en Internet. Ahí tienen ese dibujito con el negocio digital, digamos, donde hay clientes, partners, empleados locales. Ahí tienen en esa línea curva el límite de la red corporativa. De ahí hacia adentro hay empleados que trabajan locales, digamos, en la empresa, accediendo, modificando información sensible. Digamos, definamos información sensible como información no pública, confidencial o para cierto grupo de gente, pero no información pública. Pero a su vez, fíjense que escapa esa información, los límites de la empresa. Tenemos desde empleados remotos, empleados móviles, clientes, partners, lo que sea, ¿no? Entonces, esa exposición que hoy es necesaria incurre, ¿no?, en riesgos desde el punto de vista de seguridad. Y por supuesto tenemos también el lado malo, ¿no?, el que tenemos atacantes desde la competencia o atacantes anónimos que tratan también de hacerse de esos datos sensibles. Entonces la información de alguna forma se filtra. ¿De qué manera? Bueno, ya hay un ejemplo, ¿no? Pero datos de clientes, reportes, los mismos empleados que cuentan información de más. Entonces la información se filtra. Bueno, hay una pequeña definición. ¿Qué es este leak, ¿no? Información sensible que se escapa del círculo del que debería permanecer, ¿no? Bien. Entonces, esto introduce un poco entonces que nosotros nos pongamos hoy más en la tesitura de proteger esa información. Entonces, ¿de qué lo vamos a proteger? Fíjense, accesos no autorizados, uso, el disclosure, no sé, la divulgación, no sé cuál es la mejor traducción, interrupción, modificación, destrucción. En definitiva, lo que vamos a tratar de proveer es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahora, a continuación voy a definir rápido esos tres conceptos que se conocen como la tríada CIA, ¿no? Es su sigla en inglés. Entonces nosotros con un programa de seguridad de información vamos a tratar de básicamente mitigar, gestionar el riesgo para tratar de justamente lograr esa confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no?
Entonces, dado los últimos tiempos, diría, el siglo XXI hace que la información sea el recurso de una organización más valioso. O sea, hoy si alguien entra en mi data center y se lleva los servers, eso en el fondo es menos costoso que si se llevase esa información. Entonces, por eso la seguridad, creo yo, debería ser una prioridad. Por supuesto, hay una gran serie que eliminé por cuestiones de tiempo de ejemplos donde se han robado información importante, pasa en todos lados. Aquí tienen, todos en realidad en el fondo tenemos las nociones de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Hay una pequeña parrafito de definición de cada uno. Nosotros decimos información confidencial es accesible únicamente a aquellos autorizados, integridad es que no se modifique. A su vez también hay que proteger los métodos de acceso, ¿no? Y de obtener también la totalidad, además de la exactitud de la información. Esa omisión también es un problema de integridad. Y la disponibilidad, y sobre todo hoy con internet y demás, nosotros decimos quiero que esté 24/7, cada vez que se necesite que la información esté, cada vez que se requiere. Bien, esta es la tríada CIA que les decía antes por sus siglas en inglés. Entonces, la seguridad de TI, o si quieren, el objetivo del Comité de Seguridad, Departamento de Seguridad, el nombre que tenga en cada organización, en definitiva es contribuir al logro de los objetivos de la empresa, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Procesos, técnicas, herramientas tecnológicas de seguridad, ¿no? Eso daría un marco de garantías y ciertas estrategias que vamos a plantear de seguridad. Entonces, como objetivo es proteger los assets, los activos de información. Eso es simplemente el objetivo del Departamento de Seguridad de TI. Y esto, en realidad, trabajando también con estándares internacionales, con buenas prácticas reconocidas. Aquí hay, bueno, aquí está la ISO 27000, es una de las más conocidas, aplicable a seguridad TI, ¿no? Tecnologías de información. Ahí tienen, digamos, distintos departamentos, si quieren, de una organización. Lo que está en negrita, los estándares en negrita son todos estándares, ¿no? Los que están en negrita, SOX, ITIL, ISO 27000 y COVID, son los más relacionados con seguridad de la información. Es decir, la ISO 27000, en realidad la familia de normas 27000, ya son como 10, no hay muchas, son las dedicadas a seguridad, pero es complementaria. Digamos, normalmente la mayoría de las empresas mezclan ITIL con la ISO 27000 y algunas cuestiones que vienen de COVID. Si después tenemos tiempo, surge, les puedo decir de qué forma se relacionan y demás, si tengo algunas vacantes al respecto. Bien, entonces, objetivos de ese comité de seguridad o de la gestión esa de seguridad. Plantear fines de metodología, reducir riesgos, reaccionar tempranamente ante ataques. Obviamente para eso tiene que haber un mecanismo de reporte de incidentes, ¿no? Porque piensen en sus organizaciones. Alguien hackea algo, ¿a quién le digo? ¿Cómo lo reporto? Lo tengo que reportar, inclusive. ¿No? Fíjense que para lograr todas estas cosas hay que trabajar y crear una buena base, ¿no? Concientizar usuarios, capacitar, pero también concientizar. Y si quieren, esto de llegar con una charla de este tipo ayuda a esto, a que nosotros entendamos que es importante, ¿no? Si no, no sabemos qué proteger. Alinear, bueno, la seguridad de la información con estrategias de la empresa. Eso quiere decir que, si bien tal vez aquí surjan un montón de buenas ideas, buenas prácticas, por la cultura de la empresa eso no se puede llevar adelante. En un ambiente donde es totalmente libre y demás, decirle al usuario, no puedes instalar nada en tu máquina, por cuestiones de seguridad, hay que ver si lo puedes llevar adelante. Hay empresas que deshabilitan los USB y otras que es llévate lo que quieras. Incluso empresas grandes. Entonces, por eso, hay unas empresas donde la seguridad física, que también tiene que ver con esto, es terrible. Yo he estado en edificios en Buenos Aires donde vos decís, bueno, justamente el lunes, yo iba al piso 26. Me dieron un cartelito que decía piso 26 de los dos lados. Y cuando pregunté de qué se trataba, si te ven circulando en otro piso, te sacan de las pestañas. Y para entrar hay que pasar por un detector, rayos al aeropuerto. Es decir, hay empresas donde entonces llevar adelante este tipo de normas es directo, al contrario, siempre van a estar, y en otras es casi imposible, ¿no? Entonces, por eso, hay que ver de todo esto qué cosas se aplican en cada lugar, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, en definitiva, lo que tratamos de hacer es darle valor agregado, cumplir con requisitos legales, mejorar el reconocimiento de la imagen, el branding, digamos, de una
empresa, ¿no? Generar más confianza. Recuerden que ataques, por ejemplo, la página de la empresa, alguien la hackea y pone un cartelito en contra. Es un daño de imagen interesante. Imaginen un banco, aunque no tenga capaz nada que ver, porque dice, no, yo plata en ese banco no pongo, a ver si viajo a un banco y me roban todo. Bueno, después continuidad de servicios críticos, después vamos a hablar un poquito de la continuidad de servicios también. Bueno, después vamos a incorporar actividades de mejora continua. Las personas que aquí conozcan procesos de mejora continua van a ver, yo voy a hablar de una en particular, pero se puede usar otras. Y en definitiva, y lo que vende, lo dejé para el final, es sumar seguridad en una empresa baja costos. Eso es buenísimo. Digamos, pues tiene que tener el enganche. O sea, yo digo, compremos un firewall, compremos un ASA, porque queda registrado by Cisco, compremos un ASA para hacer VPN. Y uno dice, poner. ¿Y dónde gana la empresa? ¿Cuál es el ROI de esto? Me pregunta el gerente comercial. Vamos a hablar un poquito entonces también de eso. Pero van a ver que en realidad baja costos. O sea, tener un buen gerente de seguridad, si quieren, en realidad esto es parte del todo de sistemas. Una buena administración de sistemas reduce costos en la empresa. Entonces, estos planteos de seguridad son bastante universales, ¿no? Por eso ahí lo puse. Uno arranca con todo esto y bueno, ya empiezan a tener en sus cabezas el cómo estamos. Vos decís, me siento ese tipo pobre que está ahí aplastado por peso enorme. Entonces, decimos, sabemos cómo estamos, cuáles son los riesgos, las prioridades, por dónde empiezo, cómo mido el estado de la seguridad, cómo defino mis políticas, me bajo una política. Yo conozco empresas que le han pagado a esas mega hiperconsultoras sin dar nombres, vale mucha plata esas políticas y le bajan una resma entera de políticas de seguridad, donde hacen el search and replace empresa por el nombre particular de la empresa, sin investigar mucho la cultura y de qué se trata, y son normas entonces que después no pueden llevar a cabo, y es hasta contraproducente tener esas normas, porque crees estar seguro, para eso no hagas nada, ¿no? Porque crees estar seguro, pero después nadie las lee. ¿Dónde estaba escrito esto? ¿Cuándo surge? Entonces, hay que tener políticas que se adecúen a nuestras organizaciones, y después de eso también podemos hablar al respecto. Organismos públicos tienen vía la ONU un esqueleto de una política. Bueno, las responsabilidades, ¿quién es responsable de qué? Si está alineada la estrategia de seguridad con los objetivos de la empresa. Pero bueno, en definitiva, ¿dónde poner seguridad? Seguridad en todo. Suena medio eslogan, pero es así. Y seguridad, por ejemplo, cuando hay desarrollo de software, bien lo sabe Paulo, y seguramente el resto también. La seguridad está desde el día cero, cuando la gente se reúne y ahí hay que definir, che, ¿esto es confidencial o no? ¿Quién tiene que tener acceso? ¿Qué roles vamos a poner? ¿Cómo van a ser los permisos? Capaz que la información es pública y no hay que hacer nada de eso, pero capaz es el otro extremo y hay que protegerlo muy bien. Seguridad, cuando cae sobre el final, es un parche rápido y seguridad informa, che, esto es un colador, pero tiene que salir ya o ayer. Y ya está. Y alguien firma y asume el riesgo, si lo hace el pelota. Sepan además que la mayoría de las aplicaciones, hoy en día la mayoría son aplicaciones web, no tengo números, muchas son aplicaciones web, y lo interesante también es saber que la mayoría son vulnerables. Cuando me pregunta a gente que está en desarrollo, y bueno, seguridad, en la parte de QA, hacemos testing, ¿hay test específicos de seguridad? Sí, pero bueno, vos sabés cómo es esto, te dicen, tiene que salir. Y las pruebas, con suerte, alcanzan a barrer todo lo funcional, pero a veces no, imagínense las cuestiones de seguridad. Entonces, bueno, por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, arrancamos con un diagnóstico, haces análisis, gestión de riesgos, y después generás un plan, y después lo llevas a cabo. Remarco el lo llevas a cabo, porque en muchos casos termina en un buen plan. Pero ¿y? Bien, no voy a entrar en detalles, ahí les dejé, bueno, después se van a hacer este PDF, pongan PDCA si quieren saber un poco más. Este es uno de los tantos modelos de mejora continua de calidad. Todas las familias ISO 9000, 14000 usan este plan de un check-up. Un poco lo dice el nombre, uno planea, ve qué mecanismos, los implementa, verifica que se haga, mira, compara, vuelve a mejorarlo y el ciclo recomienza.
También se le llama círculo de Deming, lo pueden buscar de esa forma. Documentación, y sin entrar en detalle, fíjense que eso que ahí no está definido, hice acá un rejunte de transparencia y me quedó la transparencia sin definirla previamente. SGSI es Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Documentación que se genera, fíjense, desde registros, evidencias y demás, guías, checklists, formularios, hay procedimientos y manuales. Cuando uno habla de papel escrito, tenemos políticas, normas, estándares internos de una compañía. Digamos, documentación a lo loco. Entonces, la verdad es que hay que tener cierta infraestructura para llevar adelante el programa de este tipo. En una empresa no es tarea de una persona. Este tiene ganas de hacer seguridad y ahí va. Entonces, en esta parte les voy a contar cuál es el top 10 de cosas que yo he encontrado haciendo este tipo de análisis de seguridad en distintas empresas. No están hechas en algún orden particular, pero lo he visto en la mayoría de los lugares en que he estado. Algunas más, otras menos. Lo primero que uno ve es que en general en la mayoría de las organizaciones no hay gente dedicada a seguridad. No hay. O hay algún informático que le dicen vos, hoy la seguridad es tuya. Pero digamos, no hay gente dedicada y con los conocimientos. Entonces ya empezamos mal. O sea, en una dada organización, cuando ves ya este punto, prepárate para ver lo peor. Lo cual, donde vos probás algo, es vulnerable. Claro, vos vas como auditor y generás unos informes geniales, ¿no? O sea, es todo un colador. Todo está mal. Que lo pones en el informe, mucho por mejorar, 2 puntos. No pones esto mal. Pero, sinceramente, hay muchas cosas. A ver, ¿qué más tenemos? Documentación muy poquita. Y ni hablar. Documentación a veces hay del día 0, pero no hay nada más. Entonces, faltan, vos preguntar, che, ¿cada cuánto actualizan? Y vemos, qué sé yo, ¿está documentado o no? O sea, gestión de parches, incluso más. Servidores productivos que están desde el día 0. Y cuando vas a la mente de testing, muchas veces pasa, es mucho más moderno que el productivo. ¿Por qué? Claro, capaz que tenés aplicaciones re grosas corriendo en Pentium 3, viejos, pero están ahí, no las toques porque están dando. Y tienen un servidor de testing que es un caño, ¿viste? 4 cores. Y vos decís, che, no deberíamos hacer el red, pero ¿quién lo toca? Están dando, o sea, si anda no lo rompas, no lo toques. Eso es típico también. Pero bueno, en este punto hablamos de la documentación. A nivel sistema operativo y a nivel base de datos, poco hay. Están de moda inclusive los ERPs en empresas grandes, de los SAP. Entonces, incluso más, hay lugares donde tienen gente de seguridad SAP dedicada específicamente a cuestiones SAP, donde es un poco más, pero bueno, segregación, separación de funciones, ¿no? Separación de funciones quiere decir no se concentra en una sola persona, en un solo departamento, toda la responsabilidad y el accionar una transacción. Piensan rápido, yo no puedo firmar un cheque, pagarlo y registrarlo. Hay que separarlo, evitando el complot, digamos, ¿no? Eso quiere decir segregación. Entonces, hay lugares donde tienen eso. Y vos decís, che, y a nivel sistema operativo y a nivel base de datos. O sea, debajo de SAP o un RP, corre Oracle, corre otro DBMS y no hay capaz control. O he visto lugares donde el DBMS que tiene abajo, no sé, el listener de Oracle o como sea, no escucha nada más para la capa aplicación que está arriba, sino está público colgado en un dado IP y lo accedes derecho, va pasando la capa de arriba. Y capaz que probás una cuenta de default y anda. Entonces, digo, tenemos que hacer barrer todo, ¿no? Desde la parte del fierro hacia arriba, no nada más la aplicación. Bueno, ok, ahí me fui. Esta parte hablaba de no hay papelería, digamos, que sustente un poco lo que tenemos. Ni hablar que no hay estrategias de seguridad. Digamos, capaz que algunas empresas tienen un plan IT donde seguridad dice que sea seguro, pero digamos, no hay un plan de, por ejemplo, nosotros encontramos todas estas vulnerabilidades. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué atacamos primero? No está el plan anual de seguridad. La otra típica es capacitación, concientización. Muy poco a sus empleados. Se ve como una pérdida de tiempo. Concientización se puede hacer muy fácil con carteles. Por ejemplo, que yo en una organización tiraba alguna idea, mensajes cortos, y un diseñador gráfico ponía una imagen, por ejemplo.
Usted no compartiría el cepillo de dientes, tampoco comparta un password. Pero ese tipo de carteles que son cortitos, que la gente lee con imagen y demás, ayudan a concientizar. A mí ha habido gente que me ha dicho, no, está bien, el password son 3 letras. Sería encontrar password de 3 letras. Pero ¿y qué si yo no tengo nada? Y si quieren lo digo en el lugar que más conozco, que es la universidad, donde un profesor dice, yo no tengo nada, mi mail no tiene nada, mi máquina no tiene nada. ¿Y qué si me dicen el password? Digo, ¿cuánto vale tu password donde hiciste el examen final que tomas mañana para tus alumnos? No tenés nada. Eso es lo que uno cree. Pero si lo miran bien, vale. Y aquellos que todavía son alumnos, piensen cuánto vale el examen el día antes de rendir. Entonces, lo que nosotros buscamos en este punto es que una empresa ponga recursos, gente, a dar charlas de este tipo, para concientizar y capacitar a su gente. Y acude no únicamente gente informática, el usuario final, el empleado que todos los días pone un password, el sistema le pide cada 40 días cambiar el password y explicarle al empleado por qué lo hace, que no es que la gente de sistemas es rompequinotos y tiene que cambiar el password y pone siempre el mismo password, si puede, cicla entre dos. Y si vos ponés alguna estrategia más dura, se quejan, che, ya no sé qué password poner. ¿Está bien? Entonces, bueno, no quiero hacer catarsis en esta parte, pero hay muchas cosas de este tipo. Bueno, propietario de datos. Ahí entre paréntesis traté de escribirles una definición rápida. El propietario de datos se puede llamar de distintas formas, pero el owner, digamos, de los datos, es aquel que posee, el que tiene la responsabilidad, el que tiene el control sobre datos. A su vez, cuando el propietario de datos no está, dueño de esos datos, no el tipo de sistemas que tiene ese servidor. Información financiera de la empresa es el gerente de finanzas. Ese es el propietario de datos. Obviamente el tipo no está para dar o no, habilitar o no un permiso cuando lo piden, pero lo hará algún referente, alguien que tenga por debajo, que también lo tiene que designar. ¿Qué pasa cuando se ausenta? Pero digamos, eso en empresas grandes se define claramente. Quién está, quién toma su lugar, quién aprueba sus pedidos. Además, fíjense que no es tan sencillo, porque ¿qué pasa si me voy yo de vacaciones? El que hereda esos poderes como propietario está. Pero ¿qué pasa si es incompatible con otra cosa? Recuerden estas cuestiones de segregación que decía. Bien, entonces, no tenemos propietarios de datos, o cuando hay, incluso no tienen ni idea. ¿Vos sabías que sos dueño de esto? No, nada. Me ha pasado eso también. Porque, digamos, nadie me explicó qué significa ser propietario o cómo hay que proteger esos datos. O qué permisos dar. Tal vez, pues si tal empleado necesita estos datos para trabajar, pero con solo lectura le alcanza. Y capaz que tiene lectura y escritura. Y puede, piensen, no necesariamente el usuario malicioso, alguien que le erra, modifica algo que no debería. También pasa. Entonces, lo que deberíamos hacer, en la parte de puntitos abajo, trato de poner alguna recomendación rápida, es clasificar activos de información de acuerdo a criticidad y sensibilidad. Clasificar la información. Fíjense que esto solo es una tarea faraónica. O sea, para cada dato, por eso fíjense que yo no lo dije de entrada, pero fíjense que yo hablo de seguridad de la información y no seguridad informática. Estoy hablando de seguridad también de carpetitas, papel, no necesariamente de cosas que están en sistemas. Entonces, decir para cada dato, si quieren, esto es público, esto es clasificado para estas personas, para estas áreas de la empresa, o es confidencial, únicamente la alta gerencia. Hay que clasificar. Bien, entonces hay que generar un modelo con roles, funciones, responsabilidades, segregar esas funciones, hacer matrices de qué cosas son incompatibles. Esto que le decía, el que firma un cheque, el que lo paga, el que lo registra, es algo obvio, pero algunas otras operaciones no son tan obvias. Bien, después una de recursos humanos. El día que un empleado nuevo, un contratista nuevo aparece, enseguida, crearle la cuenta y demás. Pero rara vez se le da de baja. Queda forever ahí pululando. No se le informa en temas, digamos, las cuestiones de modificaciones de profiles y demás. O incluso más, alguien necesita tales permisos, va rotando una empresa. Al rato, un pasante en una empresa grande que fue pasando por varias empresas, parece un gerente, tiene acceso a lo loco. ¿Está bien? Entonces, esta es otra típica. Esta me gusta también, esta es buenísima. Digamos, se loguea, perfecto. ¿Nadie mira los logs? Nadie. Pero bueno, frente a un lío, ahí salimos a mirar.
pero en general no se procesan los logs. Entonces, ¿quién va a mirar esos teras de logs que tengo? Bueno, justamente, los logs sin filtrar no sirven de nada tampoco. Al final, si nadie los va a mirar, ¿no? Entonces, necesitamos tener una práctica formal de revisar los logs. Obviamente hay que usar herramientas de filtrado, si no es cierto, son inmanejables. Pero bueno, hay que tratar de mirar cuáles pueden ser actividades sospechosas o inusuales. A partir de mirar logs, uno puede determinar que cierta práctica es inusual, no una vulnerabilidad de derechos de por sí, ¿no? Imagínense una empresa chica donde uno conoce a los usuarios y sabes que Juan Pérez es un tipo muy diurno. Un acceso a las 3 de la mañana podría indicar o que tiene insomnio o que es alguien más, ¿está bien? Y en realidad accedió, no pasó nada más que acceder, no probó 38.000 passwords, lo que sea. Comportamiento que se separa de lo normal. La idea, además de usar herramientas que filtren esto, y volvemos al punto 1 que decíamos, personal especializado en seguridad, yo lo que digo es, hay que también utilizar para mirar este tipo de cosas gente que entienda esto, no nada más herramientas, porque hay muchísimas cosas que se pierden, ¿no? Gente capacitada en estas cosas sabe mirar más que lo que me filtre rápido un logo. Otra típica es que no hay un CPD, un centro de datos, centro de cómputos alternativo, hay uno. Incluso más, los backups están en el costado, en el mismo lugar, y se prende fuego, bueno, se prende. Hay que tener CPDs alternativos, practicados. Cuando hay muchas empresas que dicen, sí, obvio, pero ¿cuánto me cuesta eso? Por eso siempre, si quieren la seguridad, es un trade-off, ¿no? Entre cuán seguro lo quiero y cuánto tengo que poner. Pero tener cabinas, por ejemplo, para hacer mirroring online entre distintas sucursales de una organización o CPDs alternativos cuesta caro. Otra con los backups, esta también es muy buena, que tenés backups, obvio, cintas, robotitos que automatizan todos esos backups, pero ¿quién los mira? Nunca. ¿Alguien hace una prueba de restore random de algún archivo para ver si ese backup es confiable? No, pero el robotito no aprendió ninguna luz, no mandó ningún mail avisando que estaba mal, así que tiene que andar. Bueno, todos sabemos, cuando vamos al backup, justo no anda. No, muchas veces pasa esto. Entonces, en realidad, la buena práctica respecto de esto está en que uno tiene que restaurar archivos. Por eso, en general, auditorías a empresas, al menos de información financiera, le dice, ok, a ver, tráeme tal archivo o tal base de datos de hace tantos meses de este límite, a ver si lo puedes restaurar. Eso uno lo puede hacer solo. O sea, no digo restauremos cada cita de backup, pero archivos random, algo cortito, no lleva mucho tiempo, está bueno. Y por último, en este top 10, ahí quedan cosas afuera, seguramente después, si surge, nos podemos comentar, pero otra cosa que se ve típica es que el diseño de la red, la LAN, cableada y wireless, no tiene para nada pensado cuestiones de seguridad. Servidores en la misma DMZ, en la misma LAN, todos los servidores. Alguien hackea uno, se lleva a todos los demás. Pero este servidor es interno, podría estar nada más en la red interna, no necesita estar público en internet y expuesto a un montón de ataques innecesariamente. Pero bueno, por eso esas cuestiones de diseño no se llevan a cabo. No nada más que con redes, servidores, switches. O sea, uno a un switch medianamente bueno le puede decir, bueno, mi DHCP está colgado del port 3. Si en el port 5 aparece una máquina que se disfraza de DHCP, bajame ese port porque el DHCP está en el port 3. Listo. Y eso rara vez lo hace. Entonces, podemos implementar DMZs, IDS, también una herramienta de detección de intrusos, prevención de intrusos, VPNs. Entonces, normalmente la buena práctica cuando uno se encuentra con esto es hacer una reingeniería de la red, hacer un rediseño de la red para que funcione de forma segura. Y otra vez, les puedo comentar un ejemplo de este tipo de cosas. Una vez hubo un servidor chiquitito, de un grupo chiquito, en un lugar muy grande, que sin querer le erraron en el IP y le enfocaron justo el IP de un servidor. Y el servidor cayó. Dos IPs en la misma red, no es que el servidor por ser servidor no gana. Ganó la otra maquinita, una PC que tenía el mismo IP. Entonces el administrador en jefe casi se lo mastica el que le erró de IP. Y yo le decía, la culpa es tuya. Si vos hubieras segmentado bien la red, eso no te pasa. Es un error. Está bien, el error, no lo mates.
¿no? ¿Está bien? La culpa no es del chancho. Entonces, cuando uno hace algo de este tipo, y sin entrar en detalle, porque esta no es una charla sobre cómo se hace este tipo de estudios, uno puede mirar estas cosas, obviamente no se lee y esa era la intención, pero digamos, uno puede hacer un análisis profundo de la cuestión de seguridad, por ejemplo, basándose en la norma, en la ISO 27000, donde la 27002 en particular habla de buenas prácticas. Entonces, ahí les dije todo lo malo que se ve y que por las caras que veía veo que es bastante típico en distintos lugares. Ok, mejoremos la seguridad. Creemos un sistema de gestión de seguridad de la información. Y aquí hay 15, 16 pasos, me voy a detener únicamente en algunos para que no sea kilométrico. Por favor, organizadores, estén atentos al reloj. Yo soy peligroso. Me puedo pasar mucho. Pero fíjense, lo que hacemos, en definitiva, primero es identificar información, cuáles son los servicios críticos. Uno puede hacer un mapa de riesgo, usar un montón de metodologías, hacer semaforitos. Uno dice, che, si se me cae el cerro de Amelia me suicido, pero en el fondo, no tener cerro de Amelia. ¿Qué tanto sabotea, digamos, el negocio de mi organización? Dicho de otra forma y como ejemplo, no es lo mismo que se le caiga a Amazon con su S3, su front page, que se le caiga a poner en la universidad. Amazon perdió millones de dólares en un ratito en la universidad. Bueno, apareció un timeout. Ok, apretas reload al rato y no fue tan grave. O Amazon, que vende por la web. Se cae, no puedes comprar el libro, vas a barras, listo, perdieron nada. Entonces, por eso hay que identificar cuáles son los servicios críticos. Bueno, basado en su impacto, uno puede hacer un análisis de vulnerabilidades, riesgos. Aquí hay un montón de modelos matemáticos. Si alguna después en el Cofibray quiere charlar al respecto, les puedo contar y tirar un par de punteros. No es fácil, lleva bastante tiempo ese primer punto. En una universidad del país que lo hicieron, en el litoral creo que fue, me contaban que le llevó un año hacer ese análisis. Después, definir y comunicar las responsabilidades de seguridad de TI, asignar responsabilidades, roles, y acá digo, bueno, el oficial de seguridad que está a cargo de la seguridad tiene estas responsabilidades. Los administradores de seguridad, estas otras responsabilidades. Los propietarios de datos también son responsables, pero además de definirlas, también comunicarlas. Y más adelante yo decía, bueno, hay que charlarlas con todos, la gente de arriba, pero también tenés que saber bajarlas a todos los empleados, ¿no? Y esto de concientizar. Entonces, a ver, y sin meterme en cada ítem, si no vamos a llegar, definir, ¿no?, apropiadamente principios, directrices de la gerencia, bajarlo a todos los niveles, asegurar que las funciones se hacen, ¿no?, por personal idóneo, inclusive revisar referencias en la contratación. Sobre todo esto de sistemas es algo típico, ¿no? La mayoría de las empresas tercerizan sistemas. Igual, bien, ¿no? La gente de sistemas, un administrador de sistemas, capaz que tiene más accesos que el gerente general. Entonces, empleados desconformes, sueldos bajos, lo que sea. Yo en una época pensaba que una empresa jamás tercerizaría la seguridad. Hoy me equivoqué cuando pensaba eso. Sí, lo hace. Básicamente porque me sale. Bien, obviamente las cuestiones de seguridad, además de cumplir con cuestiones de la propia organización, leyes, regulaciones y otros requerimientos externos. Y aquí, si quieren, hay cuestiones de seguridad que rozan algunas cuestiones morales, éticas, me ha pasado. Lugares donde dicen, quiero los mails de tal persona, acceder al servidor y pasámelos. Vos estás en cuestiones de seguridad, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no? ¿Hasta dónde lo puedo hacer? Los mails son una empresa, son de la empresa y los mandó desde una máquina de la empresa. ¿Y eso estaba firmado o no? Hay jurisprudencia en los dos sentidos. Ok, y ya ahí nos metemos en terreno complicado. Bien, entonces priorizar, dar tratamiento a los riesgos. Hay que ver si uno asume el riesgo, traslada el riesgo, qué hace en esa gestión de riesgos. Fíjense que puedo tener desde buenas prácticas de backups, antivirus, firewalls, pero después les voy a comentar que la verdad que con eso no alcanza. BCP, ¿no?, la continuidad del negocio. Bueno, cuando nosotros
buscamos soluciones automáticas, siempre pensar en la seguridad, mirar los SLA, ¿no? los acuerdos de servicio. Porque bueno, qué sé yo, después se me rompe un disco de un servidor, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tiene el vendor en traerme otro disco? Recuerden la patita de disponibilidad de la seguridad. No es confidencialidad e integridad, que es lo que uno piensa, ¿no? También la disponibilidad. Si te cae un disco, por eso siempre digo, en charla de seguridad, el denial of service es el ataque más sencillo y a su vez efectivo. Si yo puedo robarme un disco en un servidor o tirar el servidor o sacarle un cablecito, desenchufar un porte en un switch, no tenés que ser de super mega hacker. Imagínate, tengo un switch acá, vengo, lo desenchufo. Que sea al respecto, no sé, audio llame más. Una empresa en Roca que le hicieron entrar 380 euros. Claro, por eso, esa pero bueno, tenían buenas UPS y los servidores zafaron todo, pero la cafetera, el presente, todo lo otro eléctrico. Fue un buen denial of service para la cafetera, todo el mundo sin café. Pero sí, es un ataque de capa física. Claro, exacto. Igual, si ustedes van a la mayoría de los data centers, en lugares chiquitos, los cables y demás están accesibles. En lugares grandes no tenés piso técnico, todo muy normado, bien etiquetado, pero bueno, hay que ver en cada lado. Bueno, el mantener la infraestructura de seguridad, un poco lo decía al principio, no es cuestión de comprar una vez y listo, hay que mantenerla, ¿no? Las licencias, los servidores, en ese plan de mantenimiento de sistemas donde todo va acompañando cuestiones de seguridad también. Y no hablo nada más de pagar la licencia del antivirus porque si no deja de actualizarse. También hay un montón de cosas más. Bueno, los controles de seguridad en todo procedimiento. Cómo agregar entonces seguridad en cada lugar donde lo amerita y cómo seguridad debería ser parte de todo día a día. Y por eso es tan importante las cuestiones de concientización. Yo he sacado un montón de fotos en empresas sobre grandes impresoras donde está el password de un gerente, el password que se mandan por mail y que a su vez, que ya de por sí es feo, se me crispa los pelos, eso, a su vez verlo impreso y que queda, y te vas a almorzar y volvés y sigue estando ahí. En otras organizaciones, por lo tanto, se preocupan por ese tipo de problemas y los gerentes y demás tienen su impresora personal en su oficina y no por una cuestión, bueno, creo, de caminar menos a una impresora grande común, sino también por la confidencialidad de sus datos. Bien, en cuestiones de desarrollo, para unificar estos tres puntos, un poco hablaba de seguridad en la parte de QA, en la parte de testing, pero seguridad en otras partes, en cómo gestionar el cambio, cómo algo pasa de desarrollo a testing, de testing a productivo, cómo son esas idas y vueltas, y entonces, obviamente, nunca vas a hacer un penetration test en un ambiente productivo porque vas a llenar la base de datos de basura, simplemente, ¿no? Pero hay que estudiar todas estas cuestiones y ordenar. Cuando en realidad vos ves que en una dada organización hay muy mala gestión de seguridad, en general es consistente con el resto de sistemas, con este control de cambio y demás, ¿no? Entonces, por eso, cada cambio tiene que ser registrado, autorizado, y eso debe incluir a su vez los parches, las actualizaciones. Un poco lo iba diciendo antes. Servicios externos, ¿no? Conocer al proveedor, documentar tareas, contratos, ver las certificaciones. Aquí no sé si lo tenía dicho en alguna transparencia, pero a su vez, cuando está tercerizado, no es una cuestión de decir este o este. A su vez, ver qué proceso de capacitación tiene para esas personas, o qué tan afinados, o qué tan afilados, si quieren, están en dadas tecnologías. Entonces, y para resumir un poco esto, uno dice, es probable que cada uno cuando lo piense para su organización, uno diga, bueno, necesito mejorar la seguridad. Primero, bueno, este es un reminder clásico, hay que pensar en seguridad como proceso. Es decir, uno va y se compra un auto, voy con bastante plata, trácate, compro un auto, ya lo tengo, pero seguridad no puedo hacer eso. Seguridad es un algo, como habíamos dicho en ese ciclo PDSA, es algo continuo. No es algo puntual o eventual o periódico, también todo el tiempo voy trabajando en cuestiones de seguridad. Inclusive en muchas organizaciones, como
les decía, se ve como un gasto, ¿no? Cuando es claro, bueno, para mí por lo menos, que es una inversión, porque si vos tenés uno de esos pequeños problemitas que pensaba hoy, eso te sale mucho más caro, incluso hay veces que no hay ningún tipo de reversión, ¿no? Que no tiene arreglo. Piensen en no tener un CPD alternativo, no hay buenos backups, están en el mismo lugar y se prende el fuego. ¿Cómo reconstituís esa información? Ya está, lo perdiste, el fuego. O un daño de imagen y no confían más en tu nombre como marca. Ya está. Enseguida, ¿qué haces? Le pones otro nombre y empiezas de cero, no sé, digamos. Son daños permanentes. Entonces, pensar en esta metodología, este PDCA, y entonces tratar de generar un plan integral, ¿no? de seguridad. Por eso hay otro chiste de Dilbert, donde el DRP, el Disaster Recovery Plan, o PRD en castellano, dice help. Ese es el chiste. Lo que quiere decir eso es que en muchísimas organizaciones, cuando vos pensás, che, ¿y cómo garantizar continuidad de negocios frente a algún desastre, que puede ser un desastre físico, o un incendio, un tornado, o lo que sea, pero también puede ser un ataque malicioso? Bueno, ¿qué haces al respecto? Bueno, salís corriendo gritando help. No debería ser así, y debería estar bastante mejor. Uno en principio con todo esto tal vez se sienta un poco abrumado, ¿no? Pensando realmente por a dónde arranco. Bueno, esa frase, uno no puede hervir el océano, pero bueno, en algún lado empezás, no sé, sacas un poco de agua y hervís en una pava, pero en algún lado empezás, no te quedas diciendo no se puede. A mí en un lugar, me acuerdo una vez, al final de una presentación de un sistema bastante importante, yo acá, del lado del público había hecho observaciones de seguridad mientras hacía la presentación, tibias, no quería que la persona que estaba dando la charla pasara un mal rato. Entonces esperé a que la gente se fuera y le dije, che, esto es un colador por esto. ¿Saben qué me dijo? Sí, pero si cualquiera puede hackear cualquier cosa. Tengo un becario mío que hizo esto. Y era la primera vez que yo veía a esa persona, pero le dije, por favor, no digas más nada porque la yugular me está por estallar. O sea, también, entonces, ¿saben qué le dije? Bueno, sacar los semáforos. Todos saben que en la esquina hay que mirar. Si todos hiciéramos eso, vamos, llegamos con el auto frenado en la esquina, no habría choques. Bueno. Entonces, yo digo, esos controles igual tienen que estar, ¿no? Tenemos que hacerlos cumplir. Entonces, porque existan hackers que igual lo hackeen, lo que sea, uno no debería dejar que la cosa fluya. Entonces, por eso, no sé cómo vengo de tiempo. ¿Bien? Entonces yo digo, tendríamos que tratar de tender a una empresa de vanguardia en distintos aspectos. Seguro, o muchos de ustedes tendrán la suerte de trabajar en una empresa que sea líder, por ejemplo, para cierto nicho, ¿no? De producto, lo que fuera. Entonces, yo lo que digo es, también tiene que ser en las cuestiones de gestión de su información, porque como habíamos visto en las primeras transparencias, la competencia puede, no sé, el clásico, el secreto de la coca, ¿no? Esa información en teoría es sagrada, todos tenemos de chiquitos la historia de la fórmula de la coca, pero fíjense que la información en realidad es cierto, vale. Entonces, por eso siempre digo que la seguridad no puede ser actor de reparto y convertirse entonces en actor principal. Y ahí ven literalmente el ejemplo, donde no me acuerdo cómo se llama él, pero es un actor clásico, segundón, ¿no? Y transformarse a Roberto. Eso es lo que tenemos que lograr con la seguridad. Por eso, ya casi para terminar con esta parte, al menos las primeras transparencias, fíjense, uno puede tener firewalls, VPNs, ¿no? Y acceder remotamente, para los que no conozcan el término, a recursos de mi organización como si estuviera físicamente. Sistemas de detección de intrusos, prevención de intrusos, digo, no son suficientes. Ahí lo ven en el dibujito. Control de acceso, VPN, autenticación, firewalls, cuestiones tecnológicas en el anillo ese rojo. Ayudan a detener amenazas entrantes, externas, de atacantes, pero no evitan que alguien salga con información confidencial poniendo en un pendrive. Entonces, no, pero la tengo encriptada, y en el server, y en la base de datos, y en la aplicación, y en todo. Pero una vez que el tipo la puede leer, la puede llevar en un pendrive y sale por la puerta. Y contra eso no hay firewall que te pueda proteger. Y entonces, ¿cómo haces? Bueno, los frenos necesariamente son administrativos. No puedes palpar de pendrives a alguien en la entrada, salida, o alguien no podría tener una muela, ¿vieron? ¿No? O sea, una tarjeta micro SD,
entre dos muelas. No podés. Yo le deshabilito todos los ports, no puede bajar nada, pero puede leer un mail, lo puede forwardear a alguien más, pero el mail iba encriptado, pero lo leyó, screenshot se lo lleva. A mí hay gente que me ha dicho, che, ¿podemos preparar un PowerPoint? Gerencia, ¿puedo preparar un PowerPoint que se lo quiero dar a otros gerentes, pero que esos gerentes que lo pueden ver no se lo puedan copiar, lo puedan ver y listo? Bueno, pero vos fijate que yo puedo hacer un self-extractor que pida password, y entonces ahí lo tiene, pero una vez que lo tiene. Le puede sacar fotos a la pantalla. Por eso decir, le deshabilito screenshot, siempre le puede sacar fotos a la pantalla. Está bien, será más complicado, pero la información la tiene. Entonces, en definitiva, frente a este tipo de cosas, hacer reglas administrativas que digan, usted se hace responsable por la información que se maneja, y ponés un punto de incumplimiento en la política, bueno, esto puede terminar en justicia, en que se lo despiden, lo que sea, y lo ponés. Y si alguien lo hace, bueno, después saldremos a ver qué pasa si se detecta, ¿no? Pero evitarlo, y con todo esto, por eso tampoco le vendamos espejitos de colores al jefe diciendo, comprame este switch de $30.000 porque tiene todos estos chiches desde el punto de vista de seguridad. Tiene. Ok, lo compramos y vamos a mejorar un montón de aspectos de seguridad, pero esto va a seguir pasando. Otra cosa que uno puede hacer es filtro contenido. Web attach. Busco la palabra pago, confidencial, Visa, anti-spam, ¿no? Bayesianos son los anti-spam. Puedo hacer un montón de cosas de ese tipo, pero otra vez, fíjense, podría tener un montón de falsos positivos, porque buscando patrones de palabras puede encontrar cualquier cosa y después alguien lo tiene que mirar. O sea, lo ponemos en control, pero ¿quién lo procesa? ¿Quién lo mira? Falsos positivos que masacrarán la vida del pobre que tiene que mirar eso, ¿no? Pero además, es otro, ponerle que vos decís, ok, todos estos mails con información confidencial buscando tu keyword, lo lee tal administrador de sistemas. Bueno, es un punto interesante tratar de comprar a ese administrador de sistemas donde todo pasa por él. Pero recuerda, todo el mundo tiene su precio. Entonces, esos falsos positivos tampoco, y falsos negativos, alguien podría hacer fácil con un cut and paste, cortar esto, pegarlo por acá, sipearlo con un password. Hay muchas cosas que vas a ver pasar pero que no vas a detectar. Entonces por eso tenés también falsos negativos. También, además, es limitado, porque vos podrías soportar únicamente ciertos tipos de datos, poner ciertos attachments en los mails, nada más. O información que va en un JPG, pero no en este otro formato, capaz que en TIFF pasa, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Qué sé yo, uno quiere mandar un attach en Gmail y dice, no te dejo porque, qué sé yo, te pago, lo renombrás a punto data y lo mandás. Bueno, el soporte es por tipos de archivos en attach, o por protocolo. Yo miro todo el tráfico web, HTTP, si incluso hay otro servidor en el puerto 81 ya no. Y si era en otro puerto, y tampoco. Entonces, obviamente no podés filtrar cada paquete que entra y que sale. Necesitas una CRY para filtrar eso. No hay forma. Hay empresas que han hecho este tipo de controles en un router limitado, he visto cómo el router se muere. No podés. Ponerle 1000 reglitas a un router como sin dar modelos ahora, porque es de la marca grande. Se muere. Entonces, tampoco te sirve. Y además, limitan la flexibilidad. Te haces, ya de por sí, eso no lo dije, pero la gente de seguridad, el usuario común no te quiere. Sos el que le filtró tal cosa, el que loguea tal otra, el que lo obliga a cambiar el password seguido. ¿Está bien? A mí en una empresa, está mirando y dice, por tu culpa, no tengo más Facebook ahora. Yo no fui. Fue alguien de arriba que dijo, la gente pavea por Facebook. Yo no fui, pero hay que sacarse eso. Obviamente está dicho así, no me lo dicen por mí. Que quede evidencias. Entonces, y ya para terminar, ¿cuáles son los factores críticos de éxito para llevar adelante un programa de este tipo? Bueno, un poco lo fui diciendo, pero esto hace de resumen: seguridad en consonancia con la cultura de la empresa, y en muchos casos cuando esa cultura no está hay que lograr el cambio cultural primero. En particular hay organismos que le lleva, bueno, yo de hecho más, en la universidad hace 10 años estoy detrás de cuestiones de seguridad, y recién ahora, desde hace 6 meses, estoy un poco a cargo de la seguridad con una sola persona como técnico dedicado ni siquiera a un administrador de seguridad. Uno. La UNS, si fuera una empresa, sería posiblemente la empresa más grande de Bahía en cuanto a
cantidad de servidores, de gente y demás. Una gota en el océano, es un árbol, usted, pero fíjense, lleva tiempo ese cambio cultural y esa concientización por parte de las autoridades. Bien, contar con el apoyo de la gestión, fundamental. Si desde arriba no hay apoyo, esto no funciona, así de directo. Una vez también me dicen, ¿por qué no escribí las políticas? Ok. Digo, che, ¿y en la parte de incumplimiento qué pongo? ¿No? ¿Qué pasa si no cumplís con las políticas? Me dijeron, no, nada. Nada, ¿qué le vas a hacer? Si no cumple, no cumple, entonces no la hagamos. Tener leyes, y si no las respetás, bueno, nada, bueno, no más nada. Entonces, por eso necesitas el apoyo de la gestión. También saber bien cuáles son los requisitos de seguridad de cada caso, o sea, tomarse, y capaz Pablo lo puede precisar, ¿cuánto es el análisis de requerimientos en un proyecto de software? En el total del proyecto es 20-30%. Es importante ese análisis. Bueno, ahí, en ese porcentaje también hay que meter las cuestiones de seguridad, ¿no? Saber bien cuáles son los requisitos. Bien, entonces formar, capacitar, escribir guías, sistemas de medición, esa parte no la remarqué demasiado, pero uno tiene que poder medir las cuestiones de gestión de seguridad, poder sugerir mejoras, realimentar ese ciclo. Entonces, el desafío es alinear servicios de TI en general con necesidades de la empresa de forma eficiente, costo-beneficio aceptable, porque tampoco, como decíamos, podemos gastar cualquier dinero. Seguramente, cuando cada uno piensa en su organización, queda mucho que hacer en este sentido. Dicen por ahí estas dos personas, no se puede gestionar lo que no se puede medir y no se puede medir lo que no se puede describir. Eso, bajado, si me permiten, a cuestiones de seguridad, quiere decir, no se puede gestionar seguridad en una empresa si implementamos controles de seguridad que no pueden ser medibles. O sea, uno dice, yo pongo un antivirus y ahora no hay virus, pero ¿cuántos virus teníamos antes? ¿Cuántos tenemos ahora? ¿Sirvió o no sirvió? Ah, no sé, pero tengo antivirus. Fíjense que para algo que es lo más conocido por todos, simplemente los virus en cuestiones de seguridad. Incluso más, ¿por qué ponemos esta marca y no otra? ¿O cómo nos iría con otro? Bueno, no medimos nada, qué sé yo. Entonces, tenemos que poder medir. Y creo que esta es la última transparencia. ¿Quién dirige, no, estas iniciativas? Habíamos ya mencionado los directores, el top management, ¿no? No sé, presidencia, el comité, lo que sea, la alta cúpula, y también el comité de seguridad de la información, que así se le suele llamar, pero bueno, el departamento de seguridad, el área de seguridad, dirigido por el CISO, ¿no? El Chief Information Security Officer, ¿no? El oficial de seguridad. Es el que impulsa después estas cosas, pero siempre contando con el apoyo de arriba. Y esta es la última. Detrás de esto habíamos dicho, hay estándares, hay mucho que uno puede aplicar. ¿Por qué lo voy a aplicar? ¿Por qué estas mejores prácticas nos orientan hacia mejores resultados? Acá tiene una imagen que lo muestra, lo que puede pasarnos si no tomamos esas buenas prácticas. Nos va mal, digamos. ¿Está bien? Entonces, por eso, y ahí yo mencionaba estándares a la pasada, y aquí en estas backup slides que tienen a continuación, tengo algunos estándares. Si alguno tiene alguna pregunta también lo podemos ver. Pero yo lo que, si quieren, como resumen les puedo decir es que veo que hace muchísima falta de seguridad en la mayoría de las empresas, sobre todo empresas medianas y grandes. Incluso más, les puedo decir otra cosa. Yo he visto que empresas muy grandes, hablemos de 500 empleados en sistemas, 50 personas dedicadas a seguridad y tienen los mismos problemas, cuando vos charlás con la gerencia de seguridad, tienen los mismos problemas que empresas chiquitas, a una escala más grande, pero los problemas son los mismos. Entonces, por eso, muchos de ustedes que trabajan en esto verán muchas de estas cosas trasladadas a lo suyo. Por eso hay un montón de estándares que nos pueden ayudar. Hay un montón de, qué sé yo, grupos en LinkedIn, lo que sea, que pueden darnos una mano en cómo implementar estas cosas. Pero básicamente busquen SGSI, la ISO 27000 les puede dar un buen primer approach a estas cosas. Y lo último, si alguno quiere leer el marco de referencia de políticas para organismos públicos, que eso hay un decreto que dice que es obligatorio. ¿Cuántos organismos públicos tienen su política de seguridad? No sé, preguntados con la mano. Y es obligatorio.
2007 la política de seguridad template de la ONTI, ¿no? El ARCERT, versión argentina, la ONTI, que se encarga de estas cuestiones de tecnología, tiene público el PDF de una política bien general que se aplica, diría, a la mayoría de los organismos. Cuando uno la lee, básicamente es un resumen de la ISO 27000. ¿Cómo funciona? Si alguno quiere leer algo específico de bancos, puede ir a la circular del Banco Central, BCRA 4609, echen una googleada rápida. Eso es muy parecido cuando uno lo lee a SOX, que habla bien de segregación y demás. También hay otro aspecto que no mencioné, bueno, eso. ¿De dónde depende? Eso me olvidé con la transparencia. ¿De dónde depende seguridad? O sea, lo obvio, capaz que se le ocurre a la mayoría, de sistemas. Al gerente de sistemas, un encargado de seguridad, pero no necesariamente depende de sistemas. En un banco depende de auditoría. Y en otro tipo de empresas puede depender directamente del CEO, el presidente, el gerente, lo que sea, el gerente máximo. Cada lugar tiene sus pros y contras. Depende del tipo de empresa, cultura, poder, qué sé yo. No sé, vos si te pegás a los auditores, tenés acceso a un montón de cosas interesantes, pero también te queda pegado el feo rol de auditor. Y entonces la gente te dice, no te doy nada, lo que sea. Si estás muy arriba, por debajo del CIR, respondés directamente a él, ahí viene el jefe, digamos el jefe máximo, pero lo ves de muy alto nivel tal vez, y hay muchas cosas que pueden pasar mucho más abajo en la organización que no te enterás. Por eso, cada lugar tiene sus pros y contras. Bien, si quieren entonces, para no aburrirlos largo aquí, gracias por su atención. Bien, sí, en realidad cuando uno va a una empresa, en el rol de auditor externo es incluso más, desde el punto de vista de seguridad, si quieren en los profesionales, el nicho más grande. El penetration test, cuando necesitan a alguien externo, uno no puede auditar lo propio. Si bien tiene capaz gente de seguridad, tiene que llamar a alguien de afuera. Muchas veces no está la gente capacitada. No una vez, muchísimas veces no está capacitada, incluso llamativamente en empresas muy grandes, sin dar nombres y demás, pero en empresas digamos, internacionales muy grandes, esas, o si quieren, a ver, o sea, la consultora más grande del mundo IT con 120.000 empleados que tiene 2 letritas y un ampersand en el medio, que no es M&M porque eso se hace para comer pastillitas, tiene gente no del todo capacitada, como consultor, como auditor. Entonces te puede tocar, te lo mandan inclusive, en el otro lado, me ha tocado estar del lado cae un auditor de esos. Puede venir Maradona, qué capo, tiene el CSCP, el CISA, el SWAT, todas las siglas de certificación. Algunos las tienen decorativamente y no saben nada que las tengan, y otros realmente son Maradona. Pero otros no tienen idea. Pero también eso pasa, si lo charlamos con Paulo, en otros ambientes. Yo he tenido capaz la posibilidad de trabajar con super mega partners de Microsoft Gold, Platinum 4x4 todo terreno, palanca al piso y techo corredizo, ponele, y algunos no tienen idea. Me ha tocado estar en un lugar donde el tipo de sistemas, a lo Pablo sabía más que ese que se suponía que era el Maradona. Hay de todo. Y bueno, de todas formas, incluso más como auditor, y esto capaz que se desprende de esto y está bueno. Si yo voy a auditar algo, encuentro algo mal, el tipo que es responsable de eso me dice, che, en un informe preliminar me dice, pero yo te lo parcho. Ok. Yo como auditor digo, ok, encontré esto, pero eficientemente lo parcho. Yo prefiero perder un puntito capaz en ese informe de auditoría, pero que esté andando bien. No es que uno dice, lo voy a matar. Igual no te preocupes, cosas vas a encontrar igual. Hay muchos renglones, ¿no?
los informes son muy largos, tal vez de 100 páginas. Si es un algo suficientemente grande, sí. Igual así todo, hay cosas que a uno se le escapan. Cuando uno hace una auditoría hay parte que se desprende de entrevistas. Entonces, lo ideal es cruzar la misma información con distintas personas. ¿Vieron a los test de psicólogo donde te preguntan capaz 1000 veces lo mismo de distintas formas para tratar de descubrir la respuesta verdadera? Bueno, algo así pasa. Nadie en una entrevista se va a echar contra, ¿no? Se va a tirar tierra al sol, ¿no? Decís, ¿hace backup? No, nunca. ¿Quién va a decir eso? A lo sumo te va a decir, sí, pero no lo frecuentemente que me gustaría, en medios que bueno, no sé, y lo recuperás y a veces, no va a decir nunca. Entonces, bueno, hay que a veces tener la información no tan formal. Tengo una consulta. ¿Cómo no? Bueno, que sale. Sí. Bueno, mi consulta va más que nada en las empresas de seguridad, digamos, para entrar a trabajar, ¿qué tipo de certificación es la que más se exige? Sí, mira, en realidad de certificaciones internacionales, yo diría el CISSP, el CISA. Después, depende, hay certificaciones que ahora, no sé, mi subconsciente hay certificaciones exclusivas de Microsoft que tienen que ver con desarrollo seguro. Depende del tipo también de trabajo de seguridad que uno vaya a hacer. Si, por ejemplo, en un grupo de desarrolladores necesita una empresa de software tener a alguien capacitado en cuestiones de desarrollo seguro, testing de seguridad y demás, no es lo mismo que quien necesita a alguien para hacer un penetration test en una red. Por ejemplo, un CCNA, como algo específico de redes, alguien que hace un penetration test de red para ver, por ejemplo, spanning tree en switches, le viene mejor que para un tipo que va a hacer desarrollo seguro, ¿no? Depende del ámbito. Pero diría que esas son las más populares. Igual, recuerden, hay empresas cada día menos que consumen empleados que vengan con la lista de certificaciones listas. En entrevistas rápidamente uno se da cuenta quién sabe además de la certificación, ¿no? O sea, fíjense que inclusive las certificaciones, yo he rendido algunas, no prueban mucho. Las preguntas en esos exámenes son multiple choice y literal de lo que leíste. Cualquiera de nosotros los puede aprobar. Es cuestión de estudiar un poco y saber. Incluso más, hay gente que ha rendido 38.000 certificaciones y me ha confesado que uno se vuelve una máquina de rendir choice. Frente a no saber una, dicen, capaz que veces 1 en 4, pero la invocan. O sea, están cancheros en ese tipo de exámenes. Vieron que si alguno de ustedes, bueno, nosotros en computación no es típico rendir multiple choice, pero vieron uno, al contrario, cuando rinde alguno las ve capciosas. Enseguida, pregunta. Y hay gente entonces que es muy habilidosa en rendir de esa forma, pero si vos le preguntaras lo mismo, que elabore, digamos, no la saca, pero si tiene la opción, ahí sí. También depende del examen. Yo he rendido algunos de seguridad que me dicen ¿cuántos twists, ¿no? cuántos enrosques tiene un cable UTP en 2 metros? En un examen, una certificación de seguridad, qué sé yo. Obviamente que sé por qué va enroscado, pero ahora que si tiene 7 o tiene 10 en 2 metros, hay preguntas que también deciden. ¿Eso prueban que uno sabe una de seguridad? Por eso, en particular el CISSP me parece que es bastante amplio, cubre la mayoría de estas cuestiones. Los dominios son muchos, son 10 y es bastante amplio, digamos. Un poco, quien tenga esa certificación, al menos un poco sabe. Pero recuerden que es la primera mitad, la otra es llevarlo adelante, poder ponerlo en práctica. Entonces, yo no soy tan pro certificación. ¿Habrá café más? ¿Puedo hacer Dale. ¿Cuál es la...? No, acá. Sí, se puede salir. ¿Cuál es la vulnerabilidad más grande o más constante que pueden encontrar en el software? ¿O a nivel empresarial? ¿El usuario? Sí. Yo diría, la falla está en la gente. La falla rara vez es tecnológica. ¿Vieron que había un pequeño... me parece que lo tenía... Gente, procesos, tecnología...
normalmente la gente es el punto débil. Por eso es tan importante y tan en general ignorado el capacitar, el concientizar. Por suerte hay empresas que conozco que, por ejemplo, hacen post-its de seguridad. Entonces, me contaba en una empresa en Buenos Aires, una noche le pusieron post-it de no comparta su contraseña y demás en todas las máquinas de todos los usuarios, 17.000. 17 en todas las sucursales, que yo, un día a última hora pusieron esos post-its. Y eso ayuda, eso ayuda. ¿Qué sé yo? Porque me contaba, inclusive en empresas así grandes tenés un password anotado en el teclado. Entonces el tipo dice, así que me obligás a poner WHQ32, yo, así, letras, números, puntos y comas, caracteres especiales. El tipo dice, no me lo acuerdo, me lo anoto en el teclado, listo. Entonces si vos le explicás lo importante que después, o de mínima hora decís, mirá que si alguien usa tu cuenta, el que queda pegado es vos. Entonces no lo voy a andar publicando en internet con mi password. Pero hasta que no pasa eso, yo he estado en bancos donde me decían, mi password es todos unos. ¿Qué cambio le digo? 8 unos. Y cuando el sistema me pide que lo cambie, pongo 8 dos. ¿Y por qué? Dice total, viste, como en el banco. Dice, vos necesitas que tal te apruebe, viene y pone el código, qué sé yo. Y lo pone en el momento. Y el sistema me lo pide cambiar a veces 3 veces el mismo día y a veces nunca en meses. Entonces, por eso, inclusive a veces uno abusa de esas prácticas de seguridad. Si vos en un dado sistema le pones, por ejemplo, para la gestión de pagos, que se lo pide al usuario un pago nuevo todos los días, definitivamente es contraproducente, ¿no? Porque el usuario dice, ahora sí, realmente ya no se me ocurre qué password. O por ejemplo te puede poner el password todos los días el mismo y al final le anexa, por ejemplo, el número de día. Pero alguien te invoca uno y te invoca a todos, porque tenés el patrón. En definitiva tampoco sirve. En cuanto a gestión de password, se me decís cada cuánto se recomienda, y en los libros dice entre 40 días y 2 meses. Más frecuentemente la de los administradores por el acceso más contundente que tienen. Y siempre también hay que explicarle a los usuarios que uno les corta privilegios, implementa lo que siempre digo en mi curso de seguridad, el need to know, ¿no? El menor privilegio, lo que necesitas saber, ni más ni menos. Entonces, hay usuarios, sobre todo gerenciales, o de las capas altas, que eso no lo entienden. ¿Por qué yo no tengo acceso a todo si yo soy Juan Capo de la empresa? Pero bueno, justamente haces lío. ¿Sabes cuáles son las máquinas que más frecuentemente en una empresa se reinstalan? Las de los gerentes. Porque los gerentes pueden instalar cualquier cosa. Y así instalan cualquier basura y se le rompe y hay que reinstalarla. La del usuario raso, que no puede tocar nada, esa está intacta. La de los gerentes anda lenta. Entonces, por eso, hay que explicarles el need to know, esto del menor privilegio, por qué los protege a ellos. Y no es que uno lo hace, como me han dicho a mí, canuto. De canuto. ¿Cómo sacar esa fea imagen? Bueno, explicándoles. Creo que al final se logra. Sí. A nivel en una empresa, por ejemplo, ¿qué porcentaje está de cubiertas protegidas y utilizan, por ejemplo, antivirus free y meten una consola administrador de antivirus pagos? Bien, en realidad las empresas grandes nunca usan antivirus gratis. Por el soporte, por las actualizaciones, porque los antivirus buenos, los pagos, te dan, por ejemplo, McAfee, no por alguna relación con McAfee, tiene el EPO y una consola donde uno puede administrar, sacar lindos grafiquitos, hace business intelligence con los virus. Vos podés hacer un listado de cuáles son los usuarios que más infectan, cuál es el virus más frecuente, se desparramó o no por la red, hacerle seguimiento. O sea, realmente, business intelligence de virus. Y es un antivirus libre en su versión al menos básica, libre no te lo da. También una cuestión de soporte frente a un virus nuevo. Podés llamar al proveedor y decir, che, ok, yo lo actualizo y todavía no lo puedo limpiar, ¿qué hago al respecto? Pagan el soporte. ¿Qué es una buena práctica que puedo hacer algunas empresas que lo he visto es tener 2 antivirus de esos pagos? Por ejemplo, dicen Symantec, Norton para los servers, McAfee, por ejemplo, para los mails. Y uno dice, obviamente correr 2 antivirus en la misma máquina es una muy mala idea, eso todos lo sabemos. Pero si uno los separa, vieron que los antivirus se actualizan inclusive varias veces al día. Si uno actualiza 2 veces el antivirus es posible que se actualicen, pero se actualizan a distintos tiempos. Entonces, para tratar de disminuir la ventana de que un malware está activo, puedes tener 2, capaz no lo pesca uno, pero sí lo busca. Eso puede pasar. O uno podría decir, tengo este pago y también lo complemento con este antivirus libre, ¿no? Eso
Eso no lo he visto, pero uno podría hacerlo, al menos tengo un poco de los dos, ¿no? Esa también es cierta. Igual, también en ese proceso de concientización, también hay que explicarle a los usuarios que cuando hablamos de malware hay mucho más que virus, hay mucho más, y esas también son las implicancias. A un usuario le cuesta entender por qué no puede correr su jueguito en un pendrive, ¿no? Need for Speed 14 lo corro del pendrive, no instalo nada en el disco de la máquina de la empresa y no hay problema. Bueno, hasta por ahí nomás no hay problema. O sea, hay que explicarles, la verdad es que es bastante complicado ese tipo de explicaciones, porque hay muchos usuarios que además son muy naif y creen que si lo hacen en su máquina, por ejemplo en empresas grandes que tienen turnos continuos, o sea, un operador a las 3 de la mañana, ¿quién te ve? Bueno, la gente de seguridad te ve igual, no está ahí en vivo en ese momento, pero queda todo perfectamente logueado y al otro día a las 8 te agarran de las pestañas. Entonces, igual pasa. Igual tampoco lo mencioné, pero el problema más grave del atacante interno, que es posiblemente el atacante más peligroso, uno siempre piensa en los firewalls y demás, en el de afuera, pero tenemos el atacante interno que según donde uno lo lea es entre el 70 y el 90% hay contacto interno. En general lo que más sucede son fraudes delitos informáticos, usando computadoras o tocando en una base de datos, cambiando un cerito o lo que sea. A mí lamentablemente me ha tocado estar alguna vez implicado en generar un informe donde alguien pierde el trabajo, un informe donde se demuestra que esa es la parte fea, si quieren, de trabajar en seguridad. También que uno dice, bueno, un policía que por agarrar a un ladrón termina preso, no se tiene que sentir mal porque se estaba robando. Bueno, algo así ha pasado. Igual, estar en ese momento, en ese lugar, es... Y voy a decir, bueno, no sé, y a la salida me agarro, en la primaria, bueno, bueno, a mí hasta ahora no me pasó nada. Pero pasa eso también mucho cuando uno hace peritaje informático y demás, trabajando para la justicia, por la responsabilidad también de la firma, ¿no? Porque uno puede hacer un contraperitaje porque actuó mal, también puede tener problemas, ¿no? Es muy interesante. Igual, como ven, para trabajar en este campo hay mucho. Y también es cierto que hay poca gente que sepa. Por eso, especialícense en seguridad. Okay, se viene el coffee break, todavía no puede.